Gracias a Dios por este día tan lindo que el Señor nos regala, que podemos disfrutar no de tanto frío, sino de un hermoso día casi primaveral. Amén. Yo tengo mi Biblia abierta al libro de Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 1. Si usted quiere buscar por ahí un pasaje en las Sagradas Escrituras, Génesis capítulo 13, versículo 1. Vamos a compartir una pequeña palabra y luego vamos a estar pasando a la Santa Cena, pero no sin compartir en esta noche aquello que el Señor quiere hablarnos, pero que el Señor me pueda dar sabiduría para compartir lo que el Señor primeramente habló a mi vida y que en esta noche lo pueda transmitir con toda claridad a mis hermanos. Libro de Génesis, capítulo 13, versículo 1, si lo tiene por ahí al comienzo de la Biblia, dice 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en platas y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, y al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham al nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno de otro. Abraham acampó en las tiendas de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en la encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Libro de Génesis capítulo 13, versículo 1. Génesis capítulo 13, versículo 1 en adelante, una pequeña porción de las Sagradas Escrituras. Si nosotros vemos a alguien que fue renombrado o que es un hombre ejemplo en fe en la Biblia, este es Abraham. Abraham fue un hombre que la Biblia dice que fue un gran hombre de fe. Es más, se sustenta por ahí muchas veces y se suele decir que en cierta forma Abraham es como si fuera el padre de la fe. La Biblia dice que Abraham fue un tremendo hombre que le creyó a Dios y que Dios obró en una manera tremenda a través de su vida. Dice la Biblia que Abraham trascendió a su época, trascendió a su tiempo, trascendió a su lugar y fue un tremendo hombre de Dios en medio del lugar donde él estaba. Y Dios escogió glorificarse sobre su vida, manifestarse sobre su vida, a tal punto que este hombre, que era un hombre común en medio de la tierra, Dios lo transformó en un hombre para su gloria. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y Dios se glorificó en su vida. Un hombre que no podía tener hijos, al cual Dios le promete: vas a tener hijos en multitudes, te daré como las estrellas que están en los cielos, como las arenas que están al costado del mar, si las puedes contar, así serán tus hijos en multitud. Esa fue la promesa de Abraham, y el cumplimiento de la promesa somos cada uno de nosotros que nos encontramos en este lugar. Amén.
Amén. Cuando usted se ve a usted mismo, cuando usted me ve a mí, nosotros somos el cumplimiento de la promesa de Abraham. Somos hijos de la fe de Abraham. Amén. De la promesa que Dios le dio a Abraham y que Dios cumplió en la vida de Abraham. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, usted tiene que saber que en los comienzos, en Génesis, muchas veces habla de genealogías y muchas veces habla de muchas personas. A veces por ahí uno no entiende, por ahí cuando lee Génesis y ve árboles genealógicos, donde ve familias, donde uno tuvo un hijo, el otro tuvo otro hijo, y tuvieron tal familia, y tuvieron tantos hijos, y vivió tantos años, y se hace por contar la historia de la antigüedad, de dónde viene la genealogía, ¿no es cierto? Sin embargo, yo no sé si tal vez porque capaz que no conozco tanto de la Biblia, pero sin embargo la primera vez que la Biblia habla de esterilidad, o de una mujer que no puede tener hijos, tal vez sea cuando se encuentra con Abraham. Cuando uno viene leyendo las genealogías de la Biblia, usted va a encontrar en el libro de Génesis donde dice, tal familia engendró a tal, vivió tantos años, tuvo tantos hijos, se casó con tal y tuvo tantos hijos y vivió tantos años. Y ese hijo tuvo tantos hijos y el otro hijo tuvo tantos hijos. Pero cuando llega a Taré, que fue el padre de Abraham, dice, y Taré tuvo 2 hijos. Y uno se llamó Nacor y el otro se llamó Abraham. Y Nacor tuvo hijos e hijas, pero Abraham tenía su esposa estéril, la cual no podía tener hijos. En ese momento como que uno dice, ¡wow! ¿Qué pasó acá? Se cortó la historia. ¿Qué fue lo que viene pasando? Y es ahí en ese instante donde un poco como que se detiene la historia. Y yo creo que es la primera vez que la Biblia habla, no sé si hubo antes o si hubo después, no sé, pero en ese momento habla de que la mujer de Abraham era estéril y de que no podía tener hijos. Y Abraham era de más o menos 75 años ya, o sea que había perdido casi que la esperanza de tener hijos. Pero cuando continúa en el capítulo 12, dice, pero Dios le había hablado a Abraham, vas a tener hijos como las multitudes de las estrellas que están sobre los cielos y como la multitud de arena que está al costado del mar. Lo que más dice es que Dios, de que Dios le habló, más dice que Abraham creyó a la palabra de Dios. Y dice más, que esa creencia que tuvo Abraham le fue contado por justicia. Más tremendo fue, yo lo que creo es en medio de aquella circunstancia, en medio de aquella crisis que estaba pasando Abraham, que tal vez solamente él sabía lo que estaba pasando al no poder tener hijos, fue que él tomó esa palabra de parte de Dios. Y tal vez no es que Dios no habría hablado anteriormente o que no había hablado a las otras personas, pero tal vez sea que a veces, en medio de las circunstancias difíciles, es como que se nos hace más fácil escuchar la voz de Dios. Muchas veces cuando uno anda en diferentes situaciones, hasta que llega un momento difícil, nosotros en ese momento es como que nos predisponemos con nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Y Abraham escuchó la voz de Dios, y mucho más que escuchó la voz de Dios, creyó a la palabra de Dios. Diría el Salmo, ¿no es cierto? Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señoras, así nuestros ojos miran a Dios. Y esos ojos miraron hacia Dios, miraron a Dios, ¿no es cierto?, desde Abraham, y creyó a Dios, miró con ojos de fe, miró con ojos de esperanza la palabra que Dios le había hablado. Hay una historia de niños, ¿no es cierto?, que se encuentra de chiquitos, que dice que había 3 chanchitos que mira como estoy con el espíritu de contar cuentos. Entonces, había 3, pero eso para que usted entienda la palabra. Había 3 chanchitos que se ponen a hacer sus casas. Usted tal vez le conoce la historia. Entonces dice que el primer chanchito va a hacer su casa y la hace toda de paja, ¿no es cierto? Y forma su casa hermosa, linda, pero toda de paja. El segundo chanchito va a hacer su casa y la hace de ramitas. Una hermosa casita para chanchito, pero la hace de ramitas. Es una historia para niños, ¿no es cierto? Entonces el tercer chanchito va a hacer su casa, pero este chanchito hace su casa hermosa, pero la hace de material. La hace de arena, de cemento, de piedra, de ladrillo, ¿no es cierto? Y forma la tercer casa de material. Dice que esos 3 chanchitos vivían tranquilos en su casa, vivían felices y contentos, pero un día, como en todo cuento de niño, aparece un lobo feroz, malo, ¿no es cierto?, en aquel lugar, y se acerca a la primer casa del primer chanchito y le dice, chanchito, yo soplaré y soplaré sobre tu casa y la derribaré. Y efectivamente, el lobo sopló y la primer casa, que estaba hecha de paja, se derribó. Aquel chanchito apenas salva su vida, sale corriendo a la segunda casa que estaba hecha de ramitas, y llega el lobo feroz hacia ese lugar y le dice, otra vez voy a soplar y su casa voy a derribar. Entonces sopla y aquella segunda casa donde estaban aquellos 2 chanchitos se derriba por completo y desaparece. Apenas salvan su vida, corren estos 2 chanchitos y van hacia la tercera casa, que era la casa del tercer chanchito, que
estaba hecha de material. Cuando entran adentro, el lobo feroz se para en la puerta y dice de vuelta, otra vez, voy a soplar y voy a soplar y su casa voy a derribar. Pero cuenta la historia, ¿no es cierto?, la historia infantil, que el lobo junta aire y sopla con todas sus fuerzas, y sopla, y sopla, y sopla, pero la casa no se derriba. ¿Por qué? Porque era de material, porque estaba bien hecha, porque estaba bien cimentada. ¿Y será que tiene alguna analogía o alguna comparación con las palabras de Dios en la Biblia? Dice Dios, decía Jesús, ¿no es cierto?, en una de sus parábolas, dice que había dos hombres que edificaron una casa. Uno edificó sobre la arena y el otro edificó sobre la roca. Y decía Jesús, aquel que edifica sobre la roca, vendrán lluvias, vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán tempestades. Sobre esa casa golpearán, pero esa casa no caerá. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Entonces, si bien no hay hoy en día lobos feroces que anden soplando casas de chanchitos, pero sí muchas veces a las puertas de nuestros hogares o a las puertas de nuestras casas soplan vientos y soplan tempestades. Soplan tormentas de preocupación, soplan tormentas de problemas, a veces son tormentas de enfermedades, a veces son tormentas de circunstancias como la que le tocó pasar a Abraham, con una esposa estéril, con una situación que él no entendía. Son tormentas que a veces tenemos en la vida. Y el consejo de la palabra, ¿sabes cuál es? Cimentar tu casa sobre la roca, porque cuando vengan vientos, cuando vengan ríos, cuando vengan tempestades, si tu casa está sobre la roca, golpearán, pero la casa no se caerá. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si quiero darle un aplauso al Señor. Por eso no importa si hay tormentas, no importa si hay lluvia, no importa si hay viento, importa en quién está cimentado. Aquella historia del náufrago que se para sobre la roca, ¿no es cierto? Y le dicen, no tenías miedo, apenas salva su vida prendido sobre una roca. Le dice, no tenías miedo, no tenías miedo. Y le dice, sí, yo temblaba, pero la roca estaba firme. Yo temblaba, pero la roca nunca se movió. Y la tragedia más grande que ocurre cuando se hunde el Titanic, no es que se hundió, no es que ocurrió esa tragedia, no es que el Titanic venía y chocó contra un iceberg y se destrozó, porque podía haber ocurrido una tragedia, podía haber ocurrido cualquiera de esas cosas. ¿Sabes cuál era la tragedia más grande? Que no había botes salvavidas. No había botes salvavidas suficientes para todas las personas que había en ese lugar, porque ninguno pensaba que se podía hundir. La fe, la esperanza en Dios es tu bote salvavidas en medio de las tormentas, en medio de las circunstancias difíciles. En este tiempo donde el mundo corre de un lado para el otro, donde el mundo va para aquí, va para allá, no sabe ni para dónde va, tu salvavidas, tu esperanza tiene que estar en Cristo. Amén. Entonces, en estos días donde uno por ahí sufre distintas circunstancias y uno no puede dejar de pensar en todo esto que ocurre en el mundo entero. La gente anda con barbijos por la calle, no se quieren ni dar besos, a 1 metro de distancia. Nosotros queríamos luchábamos acá en la iglesia para que los hermanos salúdense, dense besos, abrácense, si no se abracen. ¡Qué terrible! Mire qué tremendo, qué cosa que está ocurriendo en este tiempo. Imagínense predicando ya acá con barbijo, Y lo veíamos a Michael Jackson y decíamos, qué hombre loco, qué hombre raro que tenía esos barbijos. Y ahora todo el mundo anda con barbijo, corriendo de un lado para el otro. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que el mundo va a ir así, el mundo va a ir de mal en peor. Las cosas van a ocurrir. La vez pasada venía la palabra, donde cosas iban a ocurrir, circunstancias iban a suscitar, ¿no es cierto? Tormentas iban a haber, porque hay, por eso decíamos la vez pasada, donde hay predicadores que hablan siempre de que van a ocurrir cosas, porque la Biblia, si usted lee Apocalipsis, que a algunos les gusta leer y a algunos no les gusta leer, va a leer una historia sobre el final de los tiempos, donde es terrible el pronóstico para este mundo y para esta tierra, no es muy bueno, yo se lo digo. Usted lo lee en la Biblia, va a ver que esta tierra va hacia mal, no va para bien. ¿Por qué? Porque el hombre es perverso, el hombre se desvió, el hombre hizo cualquier cosa, el hombre vive mal, se aleja de Dios, blasfema todo el día, por todos lados blasfema contra Dios y contra cuanta cosa se levanta. El hombre está mal y lleva a este mundo hacia la perversidad y hacia la destrucción. Eso está pronosticado en la Biblia, eso está en la Biblia. La vez pasada lo decíamos. Sin embargo, a mí no me interesa eso, a mí me interesa lo que Dios dice sobre los escogidos, sobre los hijos del Señor. Porque así como la Biblia dice que en estos tiempos iba a ocurrir calamidad, iba a haber terremoto, iba a haber peste, iba a haber pandemia, epidemia, todas las epidemias que hay, ¿no es cierto? Pero dice que en los últimos tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, amén. Y los hijos y las hijas profetizarían.
y los jóvenes verían visiones, y los ancianos soñarían sueños. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, aunque iba a ocurrir esto, mientras más pecado hay, más maldad hay, más sobreabunda la gracia de Dios. No me vas a ganar, diablo, le dice el Señor, yo voy a derramar más de mi gracia. Por eso la vez pasada leía el hermano Rubén también, ni la muerte, ni hambre, ni principado, ni potestad, nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Es Dios el que nos sostiene en medio de las circunstancias difíciles. Por eso nuestro ejemplo de fe está en Dios, está en asegurarnos nuestra esperanza en Dios. Y aunque el mundo corre y no sabe para dónde corre, estos días pasados nos tocó atravesar una circunstancia difícil en medio de la iglesia, y aún yo tengo un poquito de tristeza en mi corazón por la situación de que no la tenemos más a nuestra hermana Elsa junto con nosotros. Sin embargo, aquellos que creemos en Dios, aquellos que sabemos la esperanza que tenemos asegurada, sabemos que tenemos en esta tierra la bendición de Dios y en la venidera la gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque en ese día, cuando hay un velorio, cuando la gente se ríe de que vos venís a la iglesia, se ríe de que vos lees la Biblia, se ríe de que vos crees en Dios. Amigo, un día miré en la televisión, ¿no es cierto?, donde un hombre que ya no está, un hombre muy famoso de la televisión, se reía de otra persona y le decía, ¿vos crees en Dios? Y esta persona le decía, sí, yo creo en Dios. Y le decía a este hombre, ¿no es cierto?, decía, qué triste va a ser cuando vayas del otro lado y no encuentres nada. Sin embargo, ese hombre partió, ¿no es cierto?, la otra persona sigue viva. Y yo decía, qué tremendo. ¿Será que se habrá dado cuenta de que hay una vida eterna? Hay una vida eterna por ganar. Y aunque el mundo se ríe de las cosas que haces, se ríe, te llaman aleluya, te llaman amén, te dicen vas a perder el tiempo en la iglesia. Ese día cuando estuvo el velorio de nuestra hermana, nunca se levantó un ateo, no se va a levantar una persona que no cree en Dios a decirle una palabra. El único que se puede levantar es un escogido del Señor, a dar una palabra de fe y de sabiduría, de que en esta vida aún hay una vida por ganar, que es la vida eterna, amén. Y esa es nuestra esperanza en Dios. Por eso cuando el mundo corre, vos no corras, afirmate en Dios. Es el mejor tiempo donde Dios está derramando su gloria. No pienses que es tiempo malo, es el mejor tiempo, es el tiempo que, por eso la Biblia dice, por eso dice Jesús, erguite, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Se cumple lo que dice la palabra, tenés que decirle, en mi Biblia está escrito, así decía mi abuela, en mi Biblia está escrito. Puedes decirle, en mi Biblia está escrito, 2000 años hace y es más actual que hoy en día, más que nunca, amén. Entonces vos tenés que afirmar tu fe en Dios en medio de los tiempos difíciles. No, que no decaiga tu fe, que el diablo no te quiera engañar. Dice que un hombre un día quiere vender zapatos en el África y manda a un emisario a aquel lugar y dice que cuando viene aquella persona le dice, mira, allá en África no se puede vender zapatos. Le dice, ¿por qué este jefe? Dice, porque todos allá andan descalzos y no utilizan zapatos. Entonces este hombre, dueño de la empresa de zapatos, dice que envía a un segundo hombre a ver aquel lugar. Y aquel segundo hombre viene y dice, vos sabés que me fue re bien, dame más zapatos porque vamos a vender millones. Y le dice, ¿por qué? Porque allá los nativos ninguno tiene zapatos y necesitan cantidad de zapatos. Había una diferente visión de fe en Dios. En este tiempo, cuando el mundo corre, el Hijo del Señor no tiene que andar corriendo. ¡Ah! Nosotros tenemos fe, tenemos esperanza en Dios. Sabemos que estas cosas van a ocurrir, pero con los hijos del Señor, ninguna plaga tocará tu morada. Amén. El Señor te lo que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso el mundo corre, y Abraham estaba en aquel lugar. Abraham era un hombre de fe, era un hombre de victoria, era un hombre de poder. Algunos dicen, no, porque piensan que los tiempos malos le caen a todos. Se creen, ay, este mundo va para peor, por eso vamos para peor y vamos a vivir mal, y así se creen. Hay gente que cree que vivir por fe es no saber lo que van a comer al mediodía. Sin embargo, ¿saben lo que dice la Biblia? Que Abraham fue el hombre más grande que nombra la Biblia, que salvando a Jesús, ¿no es cierto? Un hombre de fe. Dice la Biblia que Abraham fue el fundamento en la fe. Hay pocos hombres que le ganaron en la fe. Abraham trascendió su tiempo. Sin embargo, Abraham era riquísimo, era multimillonario. Y algunos de nosotros pensamos, decimos, ay no, pero yo soy rico en Dios, yo soy rico allá en los cielos. Sin embargo, ¿saben lo que dice la Biblia? Cuando vos decís, pero Abraham era riquísimo, te dicen, Abraham era rico en la fe. La Biblia te aclara que dice que Abraham era riquísimo en plata, en oro, en bienes, en ganado, tanto que cuando se juntaba con su pariente cercano, ni miles de hectáreas no le alcanzaban para tener lo que él tenía. Porque, ¿y acaso no era Abraham un hombre de fe? Sí, pero la fe no tiene nada que ver con cuánto tengas o con cuánto poseas. A la fe tiene que ver con una actitud de corazón. Dios escoge a sus hijos para darles las mejores cosas. Por eso, si vos sos fiel en
lo poco, Dios te va a poner sobre mucho porque sos un buen administrador. Abraham era un buen administrador, era un hijo de Dios, era un siervo del Señor, era un hombre que levantaba la fe en alto. Entonces Dios le decía, te doy más, y Abraham servía más, y Dios le decía, te doy más, y Abraham servía más, y Dios le seguía dando más, y él seguía creciendo en Dios. ¿Qué mejor que Dios darle a sus escogidos para que vos tengas patrones, para que vos tengas empleados en bendición, para que vos pagues tus cuentas, para que vos seas de testimonio? ¿Qué mejor que Dios le dé a sus hijos? Si nosotros seguimos el ejemplo de Abraham, Abraham era un hombre que tenía la abundancia, no solo en fe, sino en bienes materiales, porque Dios le bendecía y Dios le prosperaba. Amén. ¿Cuántos creen en la prosperidad de Dios? Amén. Si quieren, darle un aplauso al Señor. Nosotros creemos en la prosperidad de Dios. Nosotros creemos que Dios tiene bendición para sus hijos. Por eso cuando dicen, va mal, esto va para peor, para el mundo, para los hijos del Señor, nunca. Aunque en Egipto cayeron las 10 plagas, en las casas de los israelitas, ¿sabe qué? Dice que había luz. Cuando nosotros no tenían que comer, en la casa de los israelitas había comida. Cuando otros se rascaban porque había piojos por todos lados, en los hijos del Señor no había ningún piojo. Amén. Entonces, cuando uno ve eso, uno entiende de que Dios no hace acepción de personas, pero sí Dios hace excepción de personas. Es decir, Dios no hace acepción de personas, porque Dios a todo el que a Él viene, Él no le echa fuera. No importa quién sea, el que a Él viene, el que a Dios viene, Dios no le echa fuera. Pero a sus hijos, a los que conforme a su voluntad son llamados, Dios los guarda, Dios los cría, Dios los cuida, Dios los exceptúa de la maldad que hay en este mundo, de las cosas que van a ocurrir, porque los hijos del Señor somos guardados por su mano. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender esa visión de parte de Dios. Dios te quiere dar cosas grandes. Dios es el principio espiritual de parte de Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te va a poner el Señor. Amén. Entonces no te quedes con lo pequeño, no te quedes con lo poco. En los últimos tiempos los ancianos soñarían sueños, los jóvenes verían visiones. Mi abuela soñó sueños sobre mi vida, y gracias a Dios que ella soñó sueños sobre mí, porque hoy me ven acá predicando del Señor. Amén. Y vos, si sos abuelo, decís, bueno, yo he conocido personas de 30, de 40 años que dicen, ya estoy viejo, ya no tengo más sueños, tengo más esperanza, ¿no es cierto? Estoy mal. Y la Biblia dice que los ancianos soñarían sueños. Son personas de edad avanzada, soñarían sueños, tendría visión para esta iglesia. No te quedes con lo pequeño, no te quedes con lo que se ve. Soñá sueños grandes en Dios, porque si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner sobre mucho. Amén. Esta es una iglesia que se ha levantado en fe, que ha habido profecías, que ha habido palabras, que el Señor nos está llamando a más. Va a haber momentos, va a haber tiempos, como en este tiempo, donde el Señor nos va a llamar a crecer. Dice la Biblia que Abraham vuelve al mismo lugar, encuentra el mismo altar que él había edificado, y muchas veces Dios te va a llevar por los mismos lugares, donde altares de adoración que vos, de la forma que venías adorando, de la forma que venías orando, de la forma que venías cantando, de la forma que venías sirviendo al Señor, y muchas veces no entendemos el porqué. Abraham llega al mismo lugar de adoración, en aquel lugar, al mismo altar, y se levanta su tienda, pero lo que descubre Abraham, que cuando llega a ese lugar, llega de distinta forma de la primera vez que había llegado. Y aquel lugar que él llega con su sobrino, llamado Lot, ya no le era suficiente para todos los bienes que tenían. Por eso es que ocurre este altercado. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y justo eran pastores, ¿no es cierto?, los que estaban peleando, pero sucede que los pastores de Lot y los pastores de Abraham se peleaban por la tierra, porque la tierra era escasa delante de ellos. Aunque había muchas hectáreas, había mucho ganado y no era suficiente para los dos. Entonces, lo que se encontró Abraham es que llegó a un mismo lugar, pero él tenía que actuar de distinta forma. Nosotros, algo de lo que entendemos en Dios, el Señor nos ha dado crecimiento, el Señor ha bendecido esta iglesia, pero muchas veces Dios te va a llamar a seguir creciendo, a seguir levantándote en Dios. Dice la Biblia que Abraham, cuando ve esta situación, no fue que Abraham dijo, no, que se vaya Lot, yo me quedo, o se empieza a pelear con Lot, él también, igual que los pastores, sino que Abraham dice, si vos te vas para aquel lado, yo me voy para el otro lado. Él tomó una decisión espiritual en Dios. Él sabía de que si Dios lo guiaba, nadie podía detener aquello que Dios había hablado sobre su vida. No importaba dónde él estuviera, porque importaba que él estaba con Dios. Amén. Entonces, él tenía que tomar una decisión de fe en Dios. Por eso va a haber situaciones, va a haber momentos donde nosotros a veces crecemos y nuestra iglesia
se levantó grande, gracias a Dios, y estamos creciendo, pero a veces es como que el crecimiento a veces trae complicaciones. Cuando uno crece, se complican las cosas. Si lo sabrán los adolescentes, cuando yo era adolescente tenía complicadas las cosas, porque uno está entre que es niño y que es adulto, ¿no es cierto? Ese intermedio cuesta mucho, cuesta un montón, y en el tiempo en que nosotros estamos creciendo, en el intermedio de crecimiento, cuesta mucho. A veces cuesta roces, cuesta conflictos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ciertos instrumentos, tenemos varios cantantes, pero pocos micrófonos. Tenemos varios músicos, pero pocos instrumentos. Tenemos varios obreros de parte de Dios, pero tenemos pocas cosas por ahí para ejecutarlo. Y a veces eso ocurre, ¿no es cierto?, en que a veces en las iglesias, cuando la iglesia comienza a estar en crecimiento, nuestra iglesia llegó a un tope donde está creciendo y tiene que romper este techo y seguir creciendo. Pero para seguirlo haciendo, tenemos que tomar decisiones en fe en Dios, no creyendo en nosotros, sino creyendo en Dios, no guardando nuestro lugarcito, porque se habrán decía, ay no, yo me quedo en este lugar, que se vaya él, y así estamos, ay no, yo no quiero dejar esto, no, porque que se vaya el otro. Sin embargo, vamos a tener que permitir que el otro hermano cante, vamos a tener que permitir que otro hermano toque, vamos a tener que permitir que otro hermano ejecute aquello que Dios le dio, porque la iglesia del Señor se levanta con los dones y con los ministerios de la iglesia. Y así como en la libertad, ¿no es cierto?, mi libertad de don termina donde comienza la libertad del don de mi hermano. Y yo tengo que respetar y compartir el don de mi hermano y aceptarlo, ¿no es cierto? Va a haber momentos difíciles, ¿no es cierto?, donde nosotros a veces nos turnamos porque hay cantidad de cantantes, hay cantidad de músicos, pero estamos orando por más micrófonos, y encima la luz me quiere cantar y los otros quieren cantar y no hay micrófono. Pero sin embargo, yo tengo que decir, no, el Señor es el que me sostiene. Entonces, Abraham, ¿sabe lo que hizo? Andá vos, yo doy un paso al costado, seguí vos con lo que seguís haciendo, no importa, Dios está conmigo. Y cuando Abraham se aparta de Lot, cuando Abraham toma esa decisión en fe, Lot tomó una decisión carnal, él eligió por sus ojos, pero Abraham decidió en fe, y Dios lo bendijo en fe. Le dijo, le confirmó la palabra, y aquel hombre de Dios fue multiplicado de parte de Dios. Y aunque él anduvo por distintos lugares, dice que creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Por eso, mi hermano, no te quedes con lo pequeño. Algunos tal vez, ya te digo, cuando crece la iglesia, capaz que vengas y no encuentres asiento, no te quedes ahí echándole al nuevito porque vos querés sentarte, sino agarrá y decís, yo tengo que crecer, yo tengo que ceder y tengo que seguir creciendo. Abraham ya no estaba para estar en ese lugar, estaba para cosas mayores. ¿Y sabés lo que le dice Dios? No quiero decir que te vayas de la iglesia ni nada, sino que en nuestra mente tenemos que cambiar y tenemos que decir, es Dios el que me sostiene, es Dios el que me da el ministerio, y yo tengo que aprender a compartir con mi hermano. Tengo que aprender a compartir, que mi hermano toque la guitarra. Y no, yo no le presto la guitarra a Miguel, Mira si yo digo eso. Sin embargo, yo tengo que permitir que el don de él crezca. ¿Para qué? Para seguir creciendo yo más. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo iba allá en lugares, ¿no es cierto?, donde te puede llegar a tocar un instrumento a uno, te pisaban por encima, se olvidaban del hermano. Pero sin embargo, yo tengo que permitir que mi hermano siga creciendo, amén. Cuando tu hermano ministra, avalale, orá por él, sabé que bendiciéndole a él te estás bendiciendo a vos mismo, porque va a ser mucho lo que hay para recoger. Dice la Biblia que la mies es mucha, pero lo que pasa es que los obreros son pocos. Entonces nosotros tenemos que orar para que el Señor levante, siga levantando obreros y nos sigamos afirmando en Dios. Que tomemos decisiones en fe como Abraham, aún en medio de las circunstancias difíciles. Va a haber una circunstancia, va a haber otra circunstancia, pero en medio de cada tormenta el Señor te quiere llevar a crecimiento. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aunque se movió por un lado y por otro, aunque él no sabía a dónde iba, él se movió para toda la tierra, pero él se movía en fe en Dios. Dice la Biblia que él se movía como viendo al invisible, y dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Abraham tenía fe en Dios. Y dice la Biblia más, que Dios decía, Abraham es mi amigo. Amén. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe y que entendía aquella visión que Dios le dio. Muchas cosas le faltaban, todavía tenía miles, tenía muchas cosas. Le faltaba que Dios cumpla la promesa mayor, que era tener un hijo, ¿no es cierto? Pero él sabía que el que había comenzado la buena obra iba a ser fiel en terminarla. ¿Cuántos dicen amén? El que ha comenzado esta buena obra va a ser fiel en terminarla. Lo que yo tengo que hacer, ¿sabes qué? Estar en sintonía con el Señor, no perderme esa visión de Dios. Orá por mi vida, orá por tu hermano, que haya una oración por la iglesia, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de diferentes
situaciones que nos van a atravesar, que vamos a tener que pasar. Situaciones difíciles va a haber muchas, pero si estamos cimentados sobre la roca, esa casa no se cae, amén. Si esta iglesia está cimentada sobre la roca, esta iglesia no se cae, amén. Entonces, lo importante es que estemos cimentados sobre la roca que es Cristo, amén. Toma esta palabra como una palabra de bendición, sabes que Dios te va a dar más, pero a veces para dar más tenemos que abrir nuestra mano, ¿no es cierto?, para dar y para seguir recibiendo, amén. Si nuestra mano está llena, el Señor no nos puede poner más cosas ahí en ese lugar. Te invito a ponerte de pie en esta noche. Vamos a estar orando por esta palabra. Yo siento de parte de Dios que el Señor ha estado hablando a unos corazones, amén, en medio de las circunstancias difíciles, que no te agobie la tristeza, que no te agobie el desazón. Tu vida está cimentada en Cristo, esta iglesia está cimentada en Cristo, esta roca no se mueve, gobiernos cambian, pasan las diferentes cosas, pero sin embargo, Cristo permanece inconmovible y su iglesia también. Señor amado, Padre Santo, gracias Dios por este día. Gracias por tu bendición. Gracias por cada cosa que tú nos has hablado en esta noche, Señor. Sabemos que a veces hay situaciones que no entendemos, como Abraham. No entendía por qué no podía tener hijos, por qué venían cantidad de generaciones teniendo hijos. ¿Acaso él iba a ser el primero sin tener hijos? Pero sin embargo, tú le mostraste que en tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y que tú brillas más, Señor, con tu tesoro en nuestros vasos de barro, Señor amado. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos que todo lo que has querido, lo has hecho, Señor. Nos volvemos humildes, Señor, y como los ojos de los siervos miran